Listo. Muy buenos días para todos. Estamos reunidos hoy 4 de octubre de 2025. Muy buenos días para todos. Estamos reunidos hoy 4 de octubre de 2025. Son las 11:11 de la mañana. En esta ocasión nos acompaña Daniela Rosas. Rosales. Rosales, perdón, Daniela Rosales. Ella es abogada especialista en derechos de autor. En esta ocasión, pues nos acompaña con una entrevista que va a ser utilizada para fines académicos y que va a ser incluida entre la recolección de datos de la investigación de la tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia. La tesis se llama Deepfake, rostros suplantados e imaginarios de la pornografía. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poco sobre temas legales en lo que compete al derecho de derechos de imagen, un poquito también sobre los derechos de autor. Y ella nos va a contextualizar un poco de acuerdo a la entrevista que hemos organizado. Entonces, bienvenida, Daniela. Quisiera que empieces, por favor, autorizándonos para hacer uso de la recolección de esta información en la tesis de grado. La tesis de maestría, perdón. Claro que sí, con Muchísimas mucho gracias. gusto doy la Listo, autorización muchísimas para gracias. que... Listo, muchísimas gracias. Quiero contextualizarte un poco sobre el planteamiento del problema que tenemos en la tesis que venimos desarrollando ya hace más de un año de investigación que llevamos. Y es precisamente, estamos abordando un fenómeno porque aunque se lo considera una herramienta, yo personalmente lo considero un fenómeno y es un fenómeno de inteligencia artificial y de manipulación de información denominado deepfake. El deepfake es un video, fotografía, audio que ha sido postproducido, editado o montado por otra persona o por un modelo de inteligencia artificial en el que los rostros son suplantados y utilizados para otros fines en los que una persona nunca ha participado. El 99% de los deepfakes que se generan en la actualidad están relacionados con pornografía, donde la mujer es uno de los mayores focos orientados hacia estos montajes no consensuados. Existen también pues muchos resagios o bueno, muchos antecedentes de violencia digital y también violencia de género que se ejercen en la manipulación de estos videos, sobre todo pues para desacreditar la imagen de una persona, el buen nombre, la moral, la ética y también la feminidad. Mi teoría es, hay una desvinculación, hay una fractura entre lo que es el rostro y lo que es el cuerpo, porque lo que hemos encontrado en los rastros o en los rastreos de la IA y de el banco de información que tiene la IA es que maneja una infinidad de cuerpos aleatorios que no tienen ninguna identidad, sino que simplemente están ahí como unos maniquís que se usan pues para el montaje con el rostro. Pero el rostro sí es, digamos, aquello con el cual se puede salvaguardar la identidad de una persona cuando ésta se ve expuesta en una red o en una comunidad online. Este estudio que apunta hacia una investigación net etnográfica que analiza precisamente la relación de las personas en esta nueva comunidad digital, eh,
donde no es conveniente llamar virtual, sino comunidad online o digital, pues se crean otras formas de interacción, otras formas de comunicación, otras formas de reacción y otras formas de llevar la información. Ujú. Y sobre todo teniendo en cuenta que cuando accedes a estas comunidades digitales, pues digamos que todo el contenido que subes, toda la imagen que subes, toda la información que subes, de alguna manera pierde dominio sobre ti, ¿sí? Es decir, estás expuesto a que esta información sea precisamente manipulada o que sea usada por ya sea una inteligencia artificial o otra persona con las intenciones que no siempre son buenas. ¿M? Hemos estudiado también algunos casos de deepfake en los que se impulsa la ciencia, en las que pues, se impulsa la tecnología, la historia también tiene muchas repercusiones positivas, pero en la mayoría de los casos, lastimosamente, aunque aquí en Colombia es un tema pues demasiado coyuntural, y no se han visto envueltos personajes en este tipo de acontecimientos, pues sí vale la pena como indagar un poco porque pues con tanta violencia digital que se encuentra en las redes, pues por supuesto cualquier persona puede estar expuesta a este tipo de creaciones. Aún así, he encontrado algunos eh, videos deepfakes pornográficos. La mayoría de los videos deepfakes que se han hecho en montaje acá en Colombia son de mujeres del entretenimiento, actrices, cantantes, modelos, que tienen y manejan mucho contenido digital y que están expuestas todo el tiempo precisamente a la extracción de este tipo de contenido. Sin embargo, parece que no es como desacreditar a las modelos, sino que también lo usan incluso en algunas ocasiones como estrategia de publicidad o promoción. No lo sabemos, pues estamos ahí como indagando pues en todo el análisis de discurso digital que se está haciendo eh, y que ellas, en la mayoría de los casos, tratan de ignorar. Entonces, bueno, eso es como lo que tenemos hasta el momento y pues estamos recolectando información de personas afectadas por este tipo de contenido, pero también estamos analizando unos casos internacionales donde ya eh, ha sido, pues digamos que mucho más tratado el tema, incluso los deepfakes políticos son un tema que genera conflictos internacionales e incluso que promueven la guerra. Entonces, pues se están convirtiendo en un problema internacional que si no se tiene algún tipo de manejo y algún tipo de regulación, pues realmente toma por expuesta a cualquier persona. Entonces, bueno, esa es como la introducción de lo que venimos desarrollando y estamos trabajando. Pues sí, ahora sí te doy la palabra a ti al respecto. Quisiéramos, por favor, primero que te presentaras, que nos contaras un poquito de ti, con quién estamos hablando para relacionarnos durante esta entrevista. Bueno, mi nombre es Daniela Rosales, muchas gracias por esta invitación. Soy abogada, magíster en propiedad intelectual, tanto el posgrado como la maestría. Soy egresada de la Universidad Externada de Colombia y durante muchos años me he dedicado tanto a la investigación jurídica como a la práctica relacionados con temas de derechos de autor, derechos de imagen. He trabajado mucho también con cine, con editoriales. Además, y este es un tema que ahorita cada vez tiene mucha más relevancia y más fuerza. De hecho, actualmente, y esta es una norma muy reciente,
el Congreso expidió la Ley 2502 de 2025, la cual introduce el agravante por el uso de la IA en la falsedad personal y define legalmente lo que es el deepfake. Esto creo que es un avance rápido en cuanto que generalmente la tecnología va por hacer metáfora a la velocidad de la luz mientras que nosotros seguimos caminando. Entonces, me parece un gran avance. De hecho, en Estados Unidos también hay regulación al respecto. Mm, pero en Colombia, la verdad que me sorprendió mucho que hubo un poco más de agilidad en cuanto a la regulación de este tipo de delitos que se cometen utilizando la identidad de personas que eh, normalmente son muy conocidas, incluso de personas que tienen realizar contenido en distintas aplicaciones como Instagram, TikTok, YouTube, y muchas veces también es utilizado el display para extorsionar. Entonces, es un avance bastante grande. Y en general, digamos, las respuestas con el marco normativo que he preparado para responder mis respuestas es la Ley 23 de 1982, que es la ley que regula toda la parte de derechos de autor, al igual que la 1915 de 2018. También tenemos una norma muy importante porque aquí estamos hablando de datos, ¿sí? Y los datos son biométricos en este caso y deben ser también tratados con la misma sensibilidad que se tratan los datos de la ley 23, perdón, de la ley 1581 de 2012. También tenemos convenciones internacionales y decisiones andinas. En cuanto a propiedad intelectual, encontramos la decisión andina, la 351 de 1993, la 486 del 2000, y convenios internacionales como el Convenio de Berna de 1986, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque esta, este fenómeno, porque es un fenómeno que ahorita yo creo que sacudió un poco al mundo, ¿no? Eh, Era algo que antes era ciencia ficción e impensable y lo estamos viviendo. Esto digamos, nos da unas bases y unos parámetros para entender a nivel regulatorio y legal qué es lo que está sucediendo actualmente. Ok. Ay, Daniela, muchas gracias por esa introducción. Efectivamente, como tú lo dices, es bastante complicado. Yo, por ejemplo, empecé esta investigación hace 2 años y en este punto, ya preparando la tesis, pues para la entrega, me tocó volver a recapitular absolutamente todo. Y es porque efectivamente en estas comunidades online, la velocidad eh, es diferente a la velocidad de las relaciones sociales. Entonces es supremamente complejo y es bastante interesante lo que tú comentas precisamente sobre esta regulación 2502 de 2025, porque yo creo que de pronto pues pueden estar viendo todo el peligro que puede venir y sobre todo con tanta violencia digital en el país, ¿no? O sea, ahora ya no están los liberales y conservadores dándose machete literal, pero sí se están agrediendo por todo este tema de redes, pero de una manera impresionante. Y esto genera, pues digamos que gran desasosiego para la sociedad, y también para los mismos líderes. Entonces, la confianza es una de las más afectadas. Esto digamos que me permite a mí como tener un panorama mucho más orientado hacia lo que debemos estudiar, y pues con tu análisis pues va a ser mucho más certero. Bueno, ahora vamos entonces con estas preguntas que nos van a permitir introducirnos. Hay una pregunta que me faltó incluir ahí, pero la voy a hacer después de la de qué es rostro y es precisamente qué es inteligencia artificial. Sí, esa me faltó como incluirla ahí.
Bueno, empecemos entonces. ¿Qué es sensualidad? Bueno, la sensualidad tiene una connotación tanto social como jurídica, ¿sí? La sensualidad es la capacidad como de percibir, expresar, provocar sensaciones estéticas, emocionales, físicas, y si bien como jurídicamente no está conceptualizada como tal, sí hace parte de unos derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales principalmente es el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión artística, y pues se puede expresar de distintas maneras. Digamos que de aquí viene un poco la sensualidad que existe y que uno yo dice, bueno, cuando una pareja está bailando tango, cuando hay algo que a uno, una imagen le causa esa sensación, pero no siempre está ligado, digamos, hacia la parte artística, y es importante que esta sensualidad no vulnere los derechos de terceros, porque viene el artículo 16 constitucional, nos dice, listo, usted tiene el libre de desarrollar la personalidad, puede desarrollar su sensualidad como desee, pero no puede afectar el derecho del otro. Su derecho va hasta donde va el derecho del otro. Genial, muchas gracias. Ahora, ¿qué es sexualidad? Bueno, la sexualidad se puede ver desde distintas disciplinas y desde distintos ámbitos. Eh, Está un análisis que es educativo sobre cómo el autoconocimiento del ser, del cuerpo, de la reproducción humana como tal, pero también abarca muchos aspectos, ¿no? Aspectos biológicos, psicológicos, culturales, sociales. Y en Colombia es un derecho fundamental también protegido, artículo 1, como el derecho a la dignidad humana. Un momento, es que no se te está escuchando bien. ¿Puedes Ahí, acercar un poquito más el micrófono? Sí, ahí está mejor. Gracias. recapitulando, decía que la sexualidad es un ámbito muy amplio de estudio, de conceptualización. ¿Sí? Uno puede realizar la sexualidad desde un ámbito antropológico, desde un ámbito biológico, desde un ámbito de género también. Mm, y tiene muchas formas de mirarlo. También abarca aspectos biológicos, psicológicos, culturales, sociales. Y en Colombia como tal está protegido como un derecho, el artículo 1 que nos habla sobre también la dignidad humana, ¿sí? El artículo 13 que nos habla sobre el derecho a la igualdad, el 16 libre desarrollo de la personalidad, el 42 también que nos habla, y el 45 también el derecho a desarrollar una familia y la forma en que uno desee también constituirla. Se ha amparado este derecho también como parte del desarrollo del ser, ¿sí? Y implica distintos componentes, digamos, no es solamente el acto sexual como tal, la sexualidad, sino también el conocimiento, los derechos reproductivos, que también son muy importantes dentro sí. De la misma manera, este es un derecho que su desarrollo no es infinito, también el desarrollo de este derecho, y al igual que se ha enmarcado con el artículo 16, la libertad de uno va hasta donde comienza la libertad del otro. ¿Y eso qué significa para nosotros que no sabemos mucho de términos legales? ¿Qué significa eso de pronto como un poquito más explicado? Que la libertad de una persona empieza donde termina la libertad del otro. Comienza. Por ejemplo, en cuanto a la sexualidad la pareja, digamos que una pareja le gustan ciertas cosas de pronto cuando están juntos, pero a la otra no. Y si la otra pone un límite, no puede esa otra persona transgredir. Es decir, no, tú tienes que hacer esto, porque ahí ya estás violando el derecho del otro. ¿Sí? O por ejemplo, si yo puedo pintar mi casa del color que yo quiera, ¿sí? Pero no puedo ir a la casa del vecino a pintarle la casa del color que yo quiera porque porque ese derecho ya no me corresponde.
estoy agrediendo ya el derecho del otro. Es como, como si tuviéramos unas burbujitas que conviven, pueden convivir, sí, pero sí, pero no pueden pasar la una a la otra, sí, especialmente cuando no hay un consentimiento como tal. Ok, Y el listo. consentimiento tiene, porque el consentimiento tiene unas limitantes y también puede ser retirado en algunas ocasiones. Bien, muchísimas gracias. Nos ha quedado claro. Bueno, ¿qué es pornografía? Bueno, la pornografía es toda representación explícita de los actos sexuales con fines de excitación. Generalmente esto se da en temas relacionados con la industria cinematográfica de pornografía, mmm, que tiene unas regulaciones en específico, pero hay que tener claro que si bien la pornografía entre adultos está protegida por la libertad de expresión del artículo 20 constitucional, la pornografía infantil es un delito gravísimo, muy, muy grave en Colombia, y está sancionado por el artículo 218 del Código Penal y en tratados internacionales como el protocolo facultativo de Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora también, aún así, cuando está protegida en cuanto a la parte de los adultos, también tenemos que tener mucho cuidado porque eso también tiene límites en cuanto a la disposición de el artista, por ejemplo, si no puede decir como, ay, entonces voy a hacer esto y lo van a circular por todos los lugares, ¿no? Hay unos usos indicados, hay unos lugares indicados donde se puede, digamos, hacer esta difusión y tiene que ser con consentimiento y con unas normas de protección también laboral, social, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, que tiene que estar muy bien reguladas, porque pasa mucho en este tema que también obligan a las personas, se presta mucho para el tema de trata de personas, para la explotación, de unas formas que principalmente, pues, tanto hombres como mujeres pueden ser afectados, pero el mayor número estadístico de afectados son mujeres, que han sido de pronto engañadas con promesas o con ideas de salir adelante, de ganar dinero por la dificultad y los techos de cristal que existen entre pues, la desigualdad social, ¿sí? Que, pues lastimosamente a las mujeres pues, existen unos techos de cristal donde o sea, por la maternidad, por la falta de estudios y demás, hay más limitaciones y sobre todo las personas que de pronto no han podido acceder a mayor información, a mayor recursos, se dejan por estas promesas e incluso estaba investigando también que le dicen a su rostro no va a aparecer deepfake, todo, pero después las notas, o sea, las tomas reales, pues las amenazan y hay extorsiones. Es un mundo que es muy difícil, está regulado. No digo que el 100% de las compañías o industrias que se dediquen a eso, pues lo hagan de esta manera. Pero sí es un tema que toca mirarlo con mucha finura, por decirlo de alguna forma, con un hilo muy delgadito, porque si bien existen industrias muy reguladas y muy protegidas en algunos países, donde las personas cuentan con todos sus derechos laborales y es un trabajo más como cualquier otro, también pues está un mercado negro que es bastante complejo y afecta a muchos derechos. Y hay que tener en cuenta algo que me parece importante acá diferenciar, es la pornografía del erotismo, ¿sí? Porque, digamos, existe la poesía erótica, lo que son los performance, que tienen una finalidad artística como tal y no solamente como el mero acto sexual y pues, tener, digamos, relaciones explícitas, ¿sí? Existe el cine erótico que es muy diferente a lo que es la pornografía y son dos áreas que no deben ser confundidas también. Es muy importante que el erotismo como tal tiene una finalidad artística.
que refleja esa parte del ser humano y está más ligada a la sensualidad. Y en Colombia, ¿cómo se maneja el tema de la pornografía? ¿Cómo está el tema de la regulación? Sí, las empresas, las productoras de pornografía, ¿cómo garantizan los derechos a los trabajadores? ¿Hay alguna regulación al respecto o está un poco empírico el tema? Vemos que en Colombia se ha intentado hacer más que todo una protección en contra de el turismo sexual y ha sido un poco más penalizado el tema. Está también la ley 679 del 2001 y también la ley 1336, pero no hay una regulación profunda que permita ese derecho al trabajo como tal. Sí han existido um, algunos pronunciamientos sobre esto de la Corte Constitucional que están tratando de regular y están más ligados hacia también la industria de las personas que trabajan con webcam también, Ujú. donde se dice que se tienen que reconocer también los derechos y que se tiene que dignificar también este trabajo, pero existen muchos vacíos. Existen muchos vacíos en cuanto a la parte laboral, organizacional. Es un tema que acá, digamos, ha generado mucha polémica. Sí, estamos en un país que pues tradicionalmente ha mirado esto como un tema desde una moralidad un poco, eh, diría yo doble, pero es algo que en Colombia pues muchas personas actualmente están tratando de dignificar el derecho porque pues, es algo que no se va a acabar, ¿sí? Que difícilmente se va a acabar. Pero que se busca que existan, cuando hay una regulación mayor, mmm, pues se busca que se protejan de manera integral los derechos de los trabajadores y también disminuir los temas relacionados con el acoso, con la trata de blancas, con más que todo con el sistema laboral como tal. Lo que sí pues, está muy bien regulado y lo cual es buenísimo es el tema relacionado con la pornografía infantil, porque es un delito y eso sí debe ser penalizado ante pues, cualquier motivo. Es decir, que la pornografía no es reconocida como un trabajo para las personas que se dedican a esto. No, actualmente hay muchas iniciativas legales también para poder legalizar y dignificar este trabajo, pero actualmente hay muchos vacíos jurídicos. Y cuando hay vacíos jurídicos, lo que hace, digamos, el abogado desde la parte legal es tratar de mirar hasta qué punto, digamos, en un caso hay un trabajo como tal y hasta qué punto hay una explotación. Porque la línea es muy delgada, es muy, muy delgada, porque la explotación a veces también se da pie para el abuso sexual. Eh, las industrias, digamos que del cine para adultos en Colombia no está muy regulado, pero hay un proyecto de ley. eh, en este momento, si no le he hecho todavía el seguimiento, pero ya se estaba tratando de dignificar el proyecto de ley, si mal no recuerdo, es el 290 del 2024, donde se querían establecer unos lineamientos para las personas que realizan actividades sexuales pagadas y se dictan otras disposiciones relacionadas con esto. Entonces, em, digamos, es un tema que actualmente no tiene mucho eh, como acogida en Colombia y se está todavía
tiene muchos vacíos, tiene muchísimos vacíos. Listo. Eso quiere decir que una persona afectada por violencia pornográfica, ¿sí? O existe ese término, existe violencia pornográfica. Eh, ¿Cómo Y se podría utiliza, como luchar por sus derechos o cómo podría exigir ante alguna eventualidad que sea reconocido si existen pues tantos vacíos legales al respecto? pues, existe más, digamos, algo, hay varias disciplinas que entran en juego, ¿sí? Está el derecho laboral, entonces tocaría entrar a revisar eh, muy específicamente qué derechos fueron vulnerados, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho el tema de las horas extra. Eso, dentro de las investigaciones que se han realizado, las, las personas lastimosamente eh, las colocan a trabajar unas horas extenuantes que terminan afectando el cuerpo, terminan afectando la parte psicológica, porque pues es un trabajo que mm, requiere como el uso también del cuerpo para poder llevarlo a cabo. Entonces, no es nada, nada fácil. Y el problema también mm, es que muchas veces cuando hay abusos laborales, también puede implicar abusos de orden penal, ¿sí? Porque puede haber un acceso carnal violento no consentido, ¿sí? Esto también puede pasar. O en otras ocasiones, pues por eso también está ese proyecto de ley, eh, pues es simplemente desenterminar la relación contractual, puede que hayan sido las cosas como dentro de los términos que hayan acordado, pero este proyecto de ley, digamos, todavía no ha salido. Entonces, bueno, es un vacío jurídico gigante, un vacío que no se ha podido como llenar bien dentro de eso. Ahora bien, también a nivel de derechos de autor tiene otras Ujú. implicaciones, porque yo tengo un derecho de autor como artista. Están los derechos de autor y los derechos de los intérpretes y ejecutantes, digamos, artistas, intérpretes y ejecutantes. Entonces, en este derecho conexo que la persona tiene como actriz, actor, figurante, participante de Ujú. una obra como estas, mmm, la persona podría pedir un derecho de retiro de las obras, pero tiene que entrar a indemnizar. Y muchas veces, pues no, la persona por las precarias condiciones laborales o bueno, dependiendo, pues digamos, también de la industria, de la empresa, de la compañía, pues le va a quedar un poco difícil entrar a hacerlo. Y al querer salir y encontrarse una sociedad también con tantos parámetros de moral, la ética y la moral son diferentes, ¿sí? Dentro de a nivel más jurídico, pero hablando un poco de la moral de, de la mayoría de la sociedad, sobre todo colombiana, donde rechaza mucho ese tipo de actividad, a pesar de que está a la moral, porque pues es una industria que consume mucho, sobre todo digamos, estadísticamente están como entre jóvenes y adultos también mayores que pues, están solos o que de pronto tienen afición para ver este tipo de contenidos, pero socialmente está la máscara del rechazo. Entonces la persona sale de ahí y se encuentra que a nivel, por ejemplo, de derechos de autor, listo, sí puede hacer el retiro, pero le toca pagar mucho dinero, lo cual es un
una dificultad para el manejo. Esto tiene una razón de ser y es la inversión que hace el productor. Mm, Entre cámaras, equipos, actores y demás, entonces si se retira una obra, pues se debe indemnizar. Y eso se da Es con decir, cualquier que el tipo de... dueño, discúlpame, Daniela, es decir, que el dueño de este contenido es la productora, la casa productora, y ellos Sí, pueden hacer con ese contenido lo que ellos quieran. generalmente si no existe mayor pues regulación o contrato, generalmente siempre hay contratos con los actores, actrices y demás. Los derechos de autor están regulados en el artículo 93, 95. Está a quien se presume que el productor es una de las personas a las cuales les pertenece estos derechos de autor, salvo pacto en contrario. Entonces, cuando encontramos esa presunción de sesiones de los derechos patrimoniales de autor, porque es que tenemos que aquí que distinguir algo muy importante. Una cosa son los derechos morales de autor y otra cosa son los derechos patrimoniales. Voy a conceptualizar esto. Los derechos patrimoniales de autor están ligados hacia la explotación económica de la obra e incluyen la publicación, la comunicación pública, el derecho de transformación, el derecho de importación, eh, entre otros que van ligados a esa parte de explotación económica, ¿no? La distribución, la puesta en disposición, pero están también los derechos morales que son intransferibles. ¿Sí? Los derechos morales de autor no se van a transferir porque hacen parte como de esa línea artística de la persona. Ahora bien, es muy cuestionable si cuando estamos frente a una industria pornográfica nos encontramos ante una obra artística o no. ¿Por qué? Porque pues hay un tema aquí que normalmente se dice que para proteger una obra no importa el mérito artístico de la obra, ¿sí? Mm, Pero ahí también uno puede tener, o sea, es un concepto que para mí se me hace también muy abierto, importante también, porque si yo puedo decir si una obra es linda o fea, entonces no es obra, pues también sería peligroso dejarlo como tan cerrado, ¿sí? Pero aquí cuando nos encontramos hacia esto, pues habría que revisar si esa obra tiene un guión, ¿sí? O si solamente es el acto como tal, ¿sí? Porque si es solamente el acto como tal, pues yo tendría mis dudas si realmente se puede considerar obra o no, ¿sí? Sin embargo, cuando sí, enmarcan esto en una historia, en un concepto, en un storytelling también, ahí ya no es tan claro y ya habría una obra artística por el contexto y el storytelling como tal. Entonces, es una línea muy delgadita. bastante Y estos delgado. derechos morales implica el derecho moral a la paternidad de la obra o a que se me reconozca, en este caso, por ejemplo, la ejecución. O sea, si yo soy, no sé, la guionista y me llamo Daniela, no pueden quitar mi nombre de la obra. O si alguien pide el reconocimiento, no pueden decir, no, es que la guionista fue otra persona. Sí, porque ya nos encontraríamos, de ahí deriva el plagio como tal, porque el plagio es muchas veces cuando una persona se apropia del nombre de otra. Ahora también existe el derecho moral de integridad. Ese derecho moral de integridad es la obra, y aquí me parece algo muy relevante en cuanto al deepfake. La obra tiene un, un derecho moral en el cual se puede modificar, pero hasta cierto punto, porque si yo la modifico de a tal punto que la dignidad del autor se siente ofendida, puede, puede suceder que esté violando este derecho. Entonces, ahora lo pongo en otro escenario, no tan malo, pero se me acaba como ahorita de ocurrir. Si en una obra de estas, que hay storytelling y demás, hay una actriz que realiza toda la puesta en escena y se resulta que después sale y el director dice, no, ¿sabe qué? Mejor
mejor voy a colocarle un deepfake y la artista dice, no, es que yo no quiero deepfake porque puede pasar, o sea, puede pasar que la persona diga, no, yo sí quiero salir, y es respetable, y también es un derecho que tiene la persona y dice, ay, yo quiero salir y usted está colocando un deepfake y ese es mi cuerpo, y ahí va ligada la pregunta si cuerpo y, y rostro son separables, y eso depende. Mm, pues entonces estaría violando este derecho de integridad, ¿sí? Ajá. ¿Y Integridad, por qué digo? Porque la aparición de otras eh, palabras. estos cuerpos que dices que son en internet, que son genéricos y demás, pueden ser genéricos, pero si la forma del cuerpo es identificable, aquí también estamos hablando de protección de datos personales y es un dato biométrico, porque incluso se ha hablado que una mano, si yo puedo identificar de quién es, también estamos hablando de la identidad de una persona y del tratamiento de datos personales. ¿Sí? Porque la identidad como tal son esos atributos físicos, psicológicos, sociales, digitales de una persona que nos permiten identificar esos datos con la persona. ¿Sí? Y estos se protegen tanto por el artículo 14 de la Constitución Política, que habla de la personalidad jurídica, y la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 1581 del 2012, la Vías Data. Y actualmente también pues con todo el tema de deepfake, con la ley 2502 de 2025, que se incluye expresamente cualquier rasgo biométrico. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un tatuaje, pero le ponen el deepfake de otra persona, otra cara, y digo, ay, pero es que yo sé que esa persona no es tan sino tal, porque tiene ese tatuaje y tiene esas líneas, y yo le conozco el lunar que tiene en tal parte, ¿sí? Entonces, son datos que permitan identificar esas imágenes con las personas y no son siempre eh, no son siempre separables, ¿sí? Eso es Ok, algo listo, para pero bueno, ya vamos allá, ya, entonces me adelante, está. bueno, Listo, retomando también bien. está el derecho moral de transformación, de integridad, también está el derecho moral de ineditud, en el cual yo soy quien guarda el derecho de publicar o no la obra. Pero tenemos que tener en cuenta que las obras audiovisuales son obras complejísimas, ¿sí? Son obras, generalmente el que tiene ahí la potestad es el productor, el director, o también depende cómo estén los contratos, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, yo no quiero que se publique esa obra, pero es una obra que tiene, por ejemplo, tiene música, entonces ahí hay otro artista involucrado, está el guionista, está, si hay un tema artístico atrás, están los directores de arte, entonces la obra audiovisual es una de las obras más complejas. No es tan fácil de decir, bueno, yo quiero tener el derecho de ineditud y que no se publique, bueno, listo, sí, pero entonces en este caso hubo una participación de muchas personas, entonces también involucraría el derecho de retiro, está bien, pero indemnice. ¿Y cuánto va a costar esa indemnización? Complejo. Listo, no, excelente, muchísimas gracias. Creo que no había tenido tan claro nunca este tema. Bueno, sigamos entonces ahora. ¿Qué es identidad? Bueno, identidad como tal, como lo decía, es el conjunto de atributos físicos, psicológicos, incluso atributos digitales que nos permiten individualizar a una persona. Entonces voy a colocar un ejemplo que me lo colocaron también en la maestría. Y si uno ve unos zapatos pronto blancos, inclinados, ¿sí? Posiblemente uno piense de pronto en Michael Jackson, ¿sí? Ok. Pero no le estamos mirando la cara, no estamos mirando realmente los pies, no estamos mirando realmente, eh, no estamos realmente mirando otras cosas, pero nosotros sabemos quién es,
podemos individualizarlo de alguna manera. Y eso también podría uno decir como, bueno, pero es que aquí si alguien está haciendo una imitación y eso, bueno, lo podemos revisar, pero está interpretando a alguien, está llamando ese reconocimiento de la identidad de alguien. Entonces también, este concepto también lo vino a tratar la normativa de la ley 25, que es de la ley 2502 del año 2025. Y también lo define de manera similar. Entonces, en un momento voy a leer la definición para que pueda quedar también eh, como letra mínima, muy Espérame, breve Dani, porque creo que tienes un poquito lejos el micrófono, se te está escuchando muy alejado. es esta norma, la norma 2502 del, del 2025 también nos da esta definición de identidad, y la voy a citar. Acá nos dice, la identidad se refiere al conjunto de rasgos, atributos, características propias de una persona que distinguen, que la distinguen de otras. En el ámbito legal, la identidad reconoce una persona como sujeto de derechos y deberes y comprende aspectos como el nombre, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el estado civil, datos biométricos, que en este caso es muy importante, corporales y otros datos personales que permiten identificar de manera única al individuo. Ahora bien, hay otro concepto de identidad que es el tema de identidad social, identidad que está ligado al libre desarrollo de la personalidad, pero para el caso, digamos, específico del deepfake, esta sería la definición. También está el libre desarrollo de la Ujú. personalidad, la identidad de género, está también otros aspectos que también abarcan la identidad, pero a nivel de tratamiento de datos personales y de deepfake, vendría a ser esa forma en la que identificamos a alguien. Perfecto. Listo. Muy gracias. Ahora, ¿qué es dignidad? ¿Ah? Pero no escuché. ¿Qué es dignidad? La dignidad humana es un derecho muy estudiado eh, y es un tema muy extenso. O sea, aquí nos podríamos eh, tardar horas hablando sobre las discusiones sobre el tema de dignidad humana, pero básicamente la dignidad humana, en un resumen muy pequeño, es el derecho de la persona a decidir sobre su proyecto de vida, a tener unas condiciones básicas para poderse desarrollar de manera sana, de manera adecuada, para que ese proyecto de vida pueda salir adelante. Cuando la dignidad se ve menoscabada, se ven menoscabados otros derechos. Y está estipulada en el artículo 1 de la Constitución y en muchísimos tratados internacionales. Algo que es muy importante dentro de la dignidad humana es que es un valor intrínseco, ¿no? O sea, la dignidad está por el hecho de existir. No tenemos que esperar a que otro nos dé el derecho a tener o no la dignidad. Por eso se habla tanto también de incluso la dignidad de las personas en las cárceles, porque aunque hayan hecho lo que hayan hecho, que puede ser fatal, se habla también sobre unos mínimos de dignidad para la persona, ¿sí? Unas garantías mínimas de dignidad. Y también se habla de, pues también en algunos países donde está permitida la pena de muerte, en Colombia no es así, pero se habla sobre que ese momento pues también tenga, sea digno, sea libre de una extrema tortura. Ok. Y en términos de derechos de autor o de imagen,
cómo se maneja la dignidad y sobre todo pues cuando esta también es expuesta en una comunidad digital. Pero en cuanto a los derechos de autor y la dignidad humana, está muy ligada al tema de los derechos morales de autor, porque se habla sobre que pues, una obra está ligada mucho hacia la expresión artística de la personalidad, hacia la promoción de esa creatividad, de la autonomía, pero en el ámbito digital tenemos que es un derecho que es muy importante también proteger, tanto desde el punto de vista del derecho, por ejemplo, al retiro, ¿sí? Que es un derecho moral de retiro. De los derechos patrimoniales podrían incluir en la parte de la dignidad humana en cuanto al desarrollo del estilo de vida, pero relacionado específicamente al deepfake, podemos estar hablando de si yo di mi consentimiento de pronto para que se haga algo de deepfake conmigo, pero eso que se hizo de pronto no fue la conferencia que yo esperaba que desarrollaran, en la cual yo envié el texto, pero no podía estar, sino que pusieron una obra pornográfica, entonces está afectando mi dignidad humana y además está afectando el derecho moral a la integridad de la obra, porque hicieron algo conmigo y con mi obra que no autoricé, y pues ya estamos también hablando de otros análisis a nivel penal también que involucran y son muy cercanos al, que son muy cercanos también a otros derechos como la protección de datos personales, que se amplía el ámbito jurídico. Ujú, listo, muchísimas gracias, Dan. Ahora háblanos sobre qué es imagen. Bueno, la imagen es la representación gráfica, visual, audiovisual. Eh, en este caso, porque digamos, está el concepto amplio de imagen, pero para este caso hablamos de una persona, ¿sí? Ya sea rostro, cuerpo, voz, e incluso gestos pueden hacer parte de esa composición de imagen. Y también debe ser un derecho fundamental, realizado también desde la autonomía, desde la privacidad, y que requiere un consentimiento previo e informado, salvo en excepciones de interés público, y que tiene que responder a los principios de veracidad. Dices que corresponde al principio de veracidad y eso cómo se interpreta un poco más fácil. El principio de veracidad es que si yo doy un consentimiento informado, este consentimiento se da para el tratamiento. Este es un dato sensible, es algo que tengo que mencionar y que la imagen es un dato sensible. Datos sensibles son datos que son extremadamente delicados porque pueden causar rechazo social, implicaciones muy eh, delicadas para la persona. Por ejemplo, un dato sensible es la orientación sexual, la política, el historial médico, también es un dato personal muy sensible. Eh, y pues, y pues es algo que uno tiene que revisar que si uno tiene un consentimiento para algo, ese consentimiento se utiliza para las finalidades específicas y el principio de veracidad está ligado a que sea coherente, veraz con lo que yo dije, ¿no? Si yo di una autorización para lo que decía, por ejemplo, para la persona que listo autorizó un big fake para que dé una conferencia con un guión quemando a esa persona, porque resulta que no tiene el tiempo para grabar, porque la IA no es una herramienta ni mala ni buena, depende para quién lo use. No hay Ujú. que escandalizar o decir como la IA es mala, porque no, o sea, sí puedo decir como, bueno, yo mando un guión, mando
datos biométricos y otra persona pues arregla todo para que esa conferencia que de pronto yo no puedo estar dando en un momento porque tengo 10.000 cosas más las puedan hacer con el día que yo lo mando, usando mi voz, mi rostro, mi cuerpo, mis gestos, la forma en que yo hablo, y ahí está haciéndose un buen uso de la IA, pero si resulta que de pronto esa persona después dijo, ay, no, qué divertido, le voy a poner un cuerpo y la voy a poner a hacer otra cosa que yo no autoricé, ya sea un acto sexual o incluso un acto político, un acto que yo no autoricé, ahí estamos faltando el principio de veracidad y también estamos violando la normativa relacionada con protección de datos personales y estamos cometiendo un delito, lo cual es sumamente grave. Hay unas excepciones, pero aquí también el principio de veracidad es que, por ejemplo, en estas excepciones, cuando yo de pronto, digamos, la imagen hace también parte del derecho a la intimidad, ¿sí? Y a la privacidad. Yo no puedo, o sea, una persona no puede estar tomándome fotos y tomándome cosas y exhibirlas donde quiere y como quiere. Eso hace parte del artículo 15 de la Constitución Política y también ha sido un desarrollo de la jurisprudencia. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo esto, una fotografía de la cual no tengo eh, autorización para subirla, pues estoy violando este derecho que también es un dato sensible salvo en unos casos de interés público, por ejemplo, que asesinaron de pronto a una persona política muy grande o que hubo un acto de terrorismo y están identificando a la persona que hizo el acto de terrorismo. Pero aquí también tiene que corresponder a esos principios de comunicación política y periodística, los cuales se ha establecido más que de manera legal, también de manera desde la ética de la comunicación, que es la veracidad de la información, ¿no? Y la investigación profunda. Yo no puedo decir, sacar una noticia, no, es que tal persona hizo este acto terrorista, y resulta que fue porque le mandaron una noticia falsa y la siguió circulando, ¿no? Porque alguien, un amigo le hizo un chiste a otra persona y la persona se lo cree. Entonces hay que tener muy, muy claro que esos principios pues uno tiene que hacer un buen uso de ellos. Perfecto. ¿Puedes acercar un poquito más el micrófono que se te corta a veces? Ah, ya. Sí, ahí está mejor. Listo, bien, Mo, muchísimas gracias en verdad por toda esta aclaración de información. Ahora, ¿qué es cuerpo? Bueno, el cuerpo es el soporte físico de la persona y está protegido por el derecho a la integridad personal, artículo 2 de la Constitución Política, y de la dignidad humana también, que es el artículo 1 de la Constitución Política. Y el cuerpo como tal no puede ser objeto de explotación ni de manipulación como tal sin consentimiento. De ahí que acá en Colombia se prohíba, por ejemplo, la venta de órganos. ¿Sí? No es Ujú. un objeto que pueda ser usado como forma de mercadeo, a pesar de que hay muchas discusiones en cuanto si es fuerza de trabajo o no, por ejemplo, para el tema de la maternidad subrogada. Eh, es un tema muy interesante también, con muchos vacíos, pero también relacionado en cuanto al tema del deepfake. Eh, pues tenemos que el cuerpo puede ser también una parte sensible de la, de la identidad de una persona. ¿Sí? ¿Pero eso está regulado o es una interpretación? Eso uno interpreta con todo el sistema jurídico, pero como tal, más allá de pronto de la prohibición de la venta de órganos o la legislación relacionada con la no explotación, la trata de blancas y la interpretación de los principios generales del derecho, pues no tiene nada como diga, el cuerpo es, sí, como imagen, sí se ha hablado mucho sobre la jurisprudencia de qué es el cuerpo, eh, relacionado a que este puede ser parte de una interpretación relacionada con la identidad de la persona.
Ok, y cuando dices que no puedo ser... Ah, se nos fue. Momento, por favor, momento. Listo. Ahí estás otra vez. Se me cortó. No te preocupes. Creo que sí te está congelando la imagen. ¿Puedes hablar, por favor? ¿Mm? Ah, no, ya. Pensé que se te estaba congelando la imagen. Listo. Me Listo. estaban Bueno, llamando, vamos tengo al ahorita cuerpo. una salida, entonces, bueno, Íbamos en cuerpo y estabas hablando del cuerpo desde la imagen como una interpretación de la identidad de una persona. sí, eh, también se tiene que este no puede ser objeto ni de manipulación ni de explotación, sin consentimiento o sea, de la persona. De ahí que pues yo hago mucho énfasis en cuanto al tema de los cuerpos, porque pues por ejemplo se dice polémico, pero también puede pasar el caso contrario, que colocan la cabeza de otra persona Espera, Dani, espera, espera, es que o no el se te rostro está de otra persona. escuchando bien. Espera un momento, discúlpame. Es que no se te está escuchando bien. ¿Puedes acercar un poquito más el micrófono? Ah, ya. Sí, ya, ahí, por favor. O sea que también es muy probable que alguien tome el rostro de otra persona y el cuerpo de una persona. Y estos cuerpos pueden ser identificables. Hubo un caso jurídico relevante donde una persona estaba tomando fotos a las personas, a las mujeres como de las faldas de la parte de abajo. Y hubo una señora que dijo, esa es Nicola y eso soy yo. Y el esposo la reconoció también, ¿sí? Y ganó la demanda porque tenía un lunar de una forma muy específica que hacía fácil que sea ella. Y eso fue un señor que estaba haciendo eso y subió esas fotos a redes sociales. A pesar de que no se veía el rostro, sí se identificó el cuerpo. Bastante interesante lo que cuentas. Y en el caso Creo de que se la... está quedando, Dime, ¿me escuchas bien? se escucha entrecortado. Ay, seré yo con la... Seré yo. Ah, ¿ahí me escuchas bien? Espérame, me reviso si estoy desde la... Creo que de pronto es como tu señal, porque también te escucho así un poquito entrecortado. Dani, ¿me escuchas? Sí, ¿qué posibilidad habría de pronto de continuar con la entrevista esta noche? Para tipo Eh, poderlo tomar desde otro. ok, listo. Dale porque nos falta la mitad Ah, todavía. Dale, ok, Dani, no, pero va muy bien, va excelente. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado hasta el momento. ¿Listo? Si quieres, entonces reprogramamos. ¿Vale? con mucho gusto. Listo, vale. Muchísimas gracias, Dani. Listo, Cuídate mucho. listo.
Nos vemos y entonces en la tema semana. muy interesante. Bueno, vale, cuídate mucho, que Bueno, estés muy bien, nos muchas vemos. gracias. Hasta luego, gracias.